vez Mercedes Sosa, cantautora argentina, dijo en alguna de sus canciones que uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida. No todas las veces es cierto y no todos volvemos. Él lo hizo y volvió con todo lo que implica volver. El miedo a los recuerdos, el miedo a la posibilidad de fracaso y sobre todo el miedo de encontrarse con las ruinas del tiempo y de la naturaleza, hasta quizás las del olvido. ¿Será que la memoria es más fuerte que el tiempo? ¿Qué es eso del tiempo? ¿Qué se mueve con el tiempo? Hay un relato y creencia NASA que se llama la danza del ojito y explica que toda la vida tiene dos lados. Hay algo bueno y hay algo malo, hay algo lindo y hay algo feo. Siempre hay algo claro y también hay algo oscuro. Ese código binario traducido en una figura nos dice que si tú quieres algo positivo, también hay algo negativo. Y por supuesto, esta historia no será la excepción. Yo soy mestizo en el sentido de que los mestizos somos un cruce de grupos étnicos de diferentes rasgos, pero lo que yo llevo adentro me lo enseñaron los NASA trabajando ahí en Belalcázar y eso me enamoró, me sedujo el estar allá en ese medio de las montañas, de la naturaleza, el conocer esa cultura tan rica en valores y fue como la inspiración, pero en algún momento decir, no, pero es que mis rasgos no, en ningún momento compaginan con los rasgos de un indígena, sí, y eso es como una dicotomía, pero era parte de pronto de encontrar el indio que tenemos por dentro todos y que debíamos despertar ese sentimiento de reconocimiento a esos valores. Y volver a encontrarnos acá para mirar los rostros de aquellas personas que estuvieron con nosotros y que vieron ese sueño realizado acá después de tantos kilómetros de sudor y del sueño de construir un museo que no se logró, pero que ahora es rescatar ese sueño de 32 años atrás, de lo que hicimos, de lo que soñamos, con muchas personas que creyeron en nosotros, en los que hicimos esa quijotada, pero lo logramos y ahora es volver a abrir la puerta de la historia para volver al pasado y volver a reconstruir todo aquello que nos hizo soñar, tener fuerza y creer en una causa. Cada kilómetro que recorra, que cada pueblo que visite le vuelva a traer esos recuerdos de esa lucha que libró hace 32 años, increíble cuánto tiempo ha pasado. Y hoy estamos aquí en la Plaza Bolívar haciendo remembranza de su llegada, que fue apoteósica, que fue alegre, que hubo mucha gente. Espero que allá en la llegada del Alcázar Cauca también los reciban sus alumnos, su gente, los indígenas y lleguemos a un buen fin con este sueño. Es un caso único porque yo conozco de marchas de protesta de universitarios
de problemas de agua, de luz, es decir, de problemas sociales, pero realmente este es un caso único y fue la primera vez en la historia de Colombia que alguien se preocupa por las comunidades indígenas. Exactamente. Y yo creo que esto necesita un respaldo mayor. Esperamos tener información del momento en que, si es posible, del momento en que parte, del momento que llega, estar mañana comunicados con Neiva para poder transmitir a los oyentes de Caracol esta verdadera odisea. Y así comienza esta historia. Un profesor que hace 32 años trotó más de 400 kilómetros para la construcción de un museo indígena. ¿Qué pasó? Él es el profesor Henry. Él es el mestizo Henry. Es como un nuevo reto y es como abrir una puerta en medio de la carretera, como que uno fluye y siente adentro la carretera y el subconsciente, el recuerdo, como si fuera una rueda que va como en reversa con la carretera. En la medida que voy pedaleando es como rescatar esa emoción de que ahora lo estoy haciendo en bicicleta y entonces es un sentimiento encontrado. A veces en bicicleta siento como que floto, como que voy bien, y recuerdo cuando iba trotando y digo, uy, no, tremenda la energía que tenía para trotar todo esto. Si ahora lo hago en bicicleta, pues es algo muy emocionante volver a revivir eso. Pero como que me da en el fondo alegría, siento algo vital dentro de mí, volver a hacerlo. El primer recuerdo que tengo del profesor Henry fue la primera vez que llegó a la normal. Yo estaba haciendo creo que 11 bachillerato, cuando él llegó como a eso del inicio del año y nos presentaron como que iba a ser el nuevo profesor de la normal, del colegio donde yo estudiaba y que nos iba a dar filosofía. No es fácil montarse en una bicicleta, ¿no? Este no es Lucho Herrera, ni es Cochise Rodríguez, ni Niato Suárez, pero es un deportista, pues, de verdad, ejemplo para el país. Ese es el propósito de este profesor, que puede ser el mensaje de cualquier profesor en un aula de clase, de enamorarnos más de este país, de tener paz interior, de amar la familia y de entrañablemente conquistar y luchar por todos los sueños que tengamos. Ya la anécdota de la campaña del profesor Henry, me enteré porque yo me gradué en el 83 en la normal, entonces salí de la normal y en ese año me quedé en el municipio, en Belalcázar, haciendo varias actividades, entre actividades laborales y diferentes cosas, y estaba haciendo los trámites para intentar irme a la Universidad del Cauca a estudiar. Entonces yo me fui como desde junio, julio, a una familiar a consultar en Popayán cómo podía ingresar a la Universidad del Cauca. Y durante todos esos meses pues yo no estuve en contacto con Belalcázar. Cuando ya dejé todo organizado para escribirme a la universidad, volví a Belalcázar y fue cuando me comentaron que el profesor Henry estaba por salir en esos días a hacer una campaña al trote a Bogotá. Y me pareció curioso la situación, me lo contó mi novia, que en ese momento llegó y me dijo, hey, ¿quiere que te diga qué va a hacer el loco del Henry? Y digo, ¿qué? Entonces me dice, se va a ir para Bogotá al trote. Y le dije, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que va a hacer? Me dice, no, él se va a ir al trote para hacer una campaña que quiere madurar aquí para que se construya un museo. A mí me quedó sonando fuera lo irse al trote, una persona sola al trote. Entonces le dije, vamos a conversar con él. Y en el camino nos encontramos a otro profesor, al profesor Castro, y le digo, ¿verdad que el profesor se va para Bogotá al trote? Y me dice, sí, ¿y usted qué sabe? No camine, que le cuente a él. Entonces nos fuimos, nos reunimos, empezamos a conversar y ya me contó más detalles porque yo llevaba como 3 meses que no estaba en el pueblo. Y entonces me dijo que sí, que él sí iba a ir al trote hasta Bogotá por etapas, que el objetivo era conseguir unos recursos para hacer un museo, para que también promover mucho que la gente se separara de la droga y practicara deporte. Yo quiero hacer una pregunta.
Daniel Piñacue, ¿para qué se vino a Bogotá? Más que todo, pues yo me vine acompañando al profesor Henry con el propósito de hacer ver a mi gente, a mi raza, más que todo, cómo se está extinguiendo nuestras costumbres. ¿Usted es indígena? Yo soy indígena. Paez. Pues más que todo la necesidad de nosotros, el punto más esencial, pues es el de construir esa casa de cultura, ¿no? Como para ahí guardar los aún restos que están quedando, ¿no? Como para conservarlos, para con el tiempo hacer ver o mostrar a las personas que existió una raza que se está extinguiendo. Y vimos a Daniel sentado, muy pausado, muy tranquilo. Cuando lo saludamos efusivamente, pero la reacción de él fue muy calmada, muy segura, pero en el fondo tenía una gran alegría. Y entonces dijo, aquí los estoy esperando, y nosotros lo abrazamos, le dijimos, Daniel, qué felicidad encontrarlo acá en este momento. ¿Cuánto hace que nos estás esperando acá? Dijo, no, hace más de 4 horas. Y me parece increíble que una persona tenga tanta paciencia para esperarnos tanto tiempo en un lugar y con esa esperanza de encontrarnos, porque en el trasfondo de la historia había una energía invisible que nos movía a trotar y a trotar y a trotar hasta llegar a nuestro destino. Casi siempre el pensamiento, como hace 32 años, era si lo logro, será que sí llego, las fuerzas no me van a fallar, y como llamando a algo interior de que uno pueda superar el cansancio. Y cada pedaleo era como tratar de volver atrás. Más bien el pedaleo era rememorar esa época tan difícil donde se hizo sin recursos, trotando, con mucha sed, sin acompañamiento, un solitario pues angustiante. La situación fue muy crítica. Yo sé, uno de los momentos más difíciles que casi personalmente me lleva a abandonar el proyecto fue cuando hicimos la etapa Campo Alegre Neiva. Y la situación se dio es porque el compañero Daniel Piñacue, el compañero indígena, era la primera etapa que él hacía en el recorrido. Y él hizo la etapa del recorrido Campo Alegre Neiva. Y cuando íbamos entrando a Neiva, entonces nos alcanzó un periodista que había hecho los contactos siempre con Henry, estaba pendiente de lo que era la campaña y de nuestra llegada a Neiva. Y estaba pendiente de hacer una entrevista y una rueda de prensa en Neiva con algunos medios de comunicación. Entonces Henry se allegó más al periodista y se fue como corriendo más y se penetró más con los comunicadores y nos dejó. Y Daniel estaba muy mal porque era la primera etapa de Daniel, y yo comencé a ver a Daniel como de fallecer, y prácticamente yo llegué casi con Daniel como cargado al hombre, y decía, Daniel, tranquilo, llega, ya nos falta un kilómetro, nos faltan 3 cuadras, vamos a llegar, tranquilo, que aquí llegamos a alguna parte. Nos dijeron que más o menos es por la 11 o alguna cosa así como una dirección, y llegamos a una andenita. Daniel se derrumbó y nos sentamos ahí a tomar el poco de hidratante que hubiera y tal, y estuvimos yo creo que por ahí un rato, como 1 hora, 2 horas, no sé, mientras que Henry llegó a los medios de comunicación, llegó a la entrevista, se entrevistó y nosotros nos sentimos como abandonados. Pues tiempo después entendimos que fue también el impacto del periodismo, la situación que era la primera vez que entrábamos al proceso, y que yo creo que por eso él como que se olvidó de nosotros y nosotros nos sentimos como abandonados. Yo le dije, no, Daniel, mira, esto no es un proyecto donde nosotros estamos, esto es un proyecto de Henry, proyecto para los periodistas, para nosotros aquí no estamos. Yo creo que yo no sigo con esta situación. Y comenzamos como a conversarlo y a decir y tal. Bueno, ya nos fueron pasando como
como el calor de la situación del inconformismo, cuando ya Henry se acordó de nosotros que en algún momento y nos mandaron a buscar y nos encontraron y nos llevaron al sitio donde estaban haciendo la rueda de prensa y conversamos, y ya por la tarde, por la noche le manifestamos como la inconformidad a Henry. Le digo, Henry, mira, usted fue a terminar la etapa, se olvidó de nosotros, nos pudiéramos haber accidentado, nos hubiera podido pasar algo y te olvidaste. Entonces él nos pidió muchas disculpas, nos dijo, no muchachos, ustedes tienen razón, yo de aquí en adelante jamás, usted será mi prioridad, porque son mis compañeros. Entonces arreglamos la cosa. Sea una persona que valore, que autovalore. Sin ser indígena, valora lo que es el ser nasa o el ser indígena. De esas personas es que la que necesitamos. Y creo que el ejercicio que yo le decía es de felicitarlo. Porque si un nasa no lo hace, pues un muxca sí lo hace. A pesar de que es ajeno a nuestra cultura, pero está más aculturado que cualquier otro nasa. Yo le decía a él, en un tiempo se hizo sus huellas y hoy vuelve a recoger sus huellas y volver a alimentarla, que es lo más importante. No, pues yo pienso que él tiene que tener mucha fuerza de voluntad y unos ideales muy bien afianzados para hacer todo lo que está haciendo, y eso también me causa mucho orgullo porque no hay muchas personas que sean así. Es muy difícil ver hoy en día una persona que tenga esos ideales tan arraigados. Él me ha dicho demasiadas cosas. Él, siendo profesor de sociales, me ha contado, digamos, nuestras raíces, me ha inculcado nuestras raíces, nuestros valores, los valores que ellos defendían y defienden hoy en día. Todo eso él nos ha inculcado a mi hermana y a mí desde muy pequeños. Todo se llamaba la danza del ojito porque todo va de a dos. Y ese es lo que se llama el código binario. Todo va de a dos, lo bueno y lo malo, que tenemos dos orejas y dos ojos. Entonces la danza del ojito tiene un mensaje muy profundo en la cultura nasa, porque ese código binario que nosotros llamamos dentro de la cultura mestiza o dentro del conocimiento científico, ellos lo manejan de otra manera. Hay situaciones en la vida en las que unas cosas pesan más que otras. Y como todo en la vida es una pugna entre fuerzas opuestas, siempre existirá la tensión. Las preguntas son, ¿quién resiste a quién? ¿Quién resiste a quién? Yo la resistencia civil la interpreto como esa actitud de coraje en contra de las acciones de los demás que van en desmedro de la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de los derechos personalísimos y colectivos. Entonces, toda actividad, todo hecho que vaya en contra de este derecho, se debe uno parar firme y decir, de aquí no me muevo, porque necesito hacer respetar mis derechos. Pero resistencia civil engallada para hacer daños, no, eso es asonada, eso es vandalismo. ¿Sí? Que los estudiantes se junten con los indígenas vándalos
y salgan a rayar las paredes y a quebrar los vidrios de los almacenes y diciendo que están en resistencia civil. Eso no es resistencia civil. La resistencia, siempre hemos venido diciendo de que es la solidaridad con todas las comunidades, es la manifestación de todos, es decir, no estamos moviéndonos en algo, digamos, en algo sin sabor. Para nosotros la resistencia es la misma palabra, por ejemplo, la minga. Nadie más lo hace, lo hacen los pueblos indígenas, lo hacemos nosotros como comunidad nasa, como comunidad indígena. Porque ahí trabajamos con la parte de lo que es la solidaridad, nos ayudamos mutuamente y la resistencia también está en pervivir. Pero para irnos directamente al caso de Belalcázar, es precisamente en ese lugar, no tanto de que sea simplemente un museo, ¿no?, de exhibición, sino sea un centro, una casa cultural donde se fomente, por ejemplo... Lo cultural siempre hay que preservarlo. Hasta yo siempre participé en el colegio en todas las actividades culturales, deportivas, sociales, y siempre considerábamos y discutíamos mucho con la gente del pueblo, con la gente que dirigía, por qué el deporte y la cultura eran la cenicienta, los presupuestos, por qué nunca teníamos que rogar tanto para que nos impulsaran para un grupo de danzas, para un equipo de baloncesto, para desarrollar actividades deportivas. Entonces me imagino que al momento de haber un centro donde ir a conservar a preservar la cultura, donde poderse reunir, se podrían seguir desarrollando proyectos que siguieran motivando que la gente pudiera desarrollar sus habilidades, sus cualidades y expresarlas. Entonces creo que hubiera sido muy necesario, si hubiera habido una respuesta del Estado, si hubiera podido conseguirse, hubiera sido una herencia muy, muy importante de haber hecho esta campaña. Especifico ahí donde se necesita una casa o museo, una casa de la cultura, donde se dicten cursos para la fabricación de instrumentos musicales indígenas, danzas y lengua paez, porque en algunos lugares de educación se le prohíbe al indígena y se incomoda al profesor. Lo que ustedes están buscando es un sitio para rehabilitar las costumbres de su tribu. Es básicamente de esa cultura. De la cultura indígena. Los espacios por los espacios no dicen nada. Son las actividades que se colocan en juego en ese espacio la que finalmente habla del valor de una actividad. Entonces uno puede tener un museo muy bonito o una casa como la que tenemos ahí, pero si no se dinamizan actividades de encuentros desde la cultura y desde la diversidad, simplemente es un espacio más de tantos que uno puede contar, ¿sí? Entonces son las acciones concretas que se movilicen desde ahí o que se hagan ahí las que dicen si realmente ese espacio vale la pena o no. Mi intención y el sentimiento ante todo es rescatar esa historia para que trascienda en las nuevas generaciones de algo que de pronto quedó como archivado, y hace 32 años tenía 28 años, podía trotar, hoy en día ya estoy cercano a los 60 años y me es difícil volver a hacerlo. El tomar la bicicleta todos los días, el testimonio de que en cada lugar donde estemos, darle un mensaje a los niños, a todas las personas, especialmente a las nuevas generaciones, como de que todavía hay unos valores que rescatar de las culturas amerindias, especialmente de los nasa.
como el amor por la tierra, el respeto a los animales, el respeto consigo mismo, porque eso fue lo que yo aprendí de los indígenas y eso nunca lo aprendí en la cátedra, en la universidad, no me lo enseñaron. Eso es soñar, esa es una actitud de un soñador despierto. O sea, soñar despierto es bueno, pero no tanto. Eso, si usted sueña despierto todos los días y está mejor dicho, ya tiene rayado el cassette, el disco duro. Soñar despierto una vez es bueno, o 2 veces máximo. Tal vez en ese momento no era lo más necesario o lo más esencial lo que se requería en ese lugar, porque además de que ya existía un museo arqueológico direccionado por el ICANN desde Bogotá, entonces construir otra casa de la cultura alterna, pues yo creo que no encajaba. De hecho, existe la Casa de la Cultura y existía la Casa de la Cultura en San Andrés de Pisimbalá, el parque arqueológico, el museo etnográfico, el museo arqueológico, el museo, en fin. Eso ya estaba. Entonces, yo no sé qué clase de cultura era que él quería. Yo le hablo la casa cultural más bien adentro de un corazón NASA y no una casa armada en 4 paredes con unas puertas cerradas o algo así. La casa me presento como la forma de ser uno, con unos palos muy resistentes, puestas muy bien en el piso, con unas puertas abiertas para recibir a todos. Eso sería la casa cultural. No puedo dibujarlo como es, y si lo dibujara de pronto no lo entendemos todos, pero el ejercicio es ese. Por eso, como comunidad indígena, todo indígena es muy solidario. Gracias por haber venido. Soy el presidente de la Cruz Roja, soy el coordinador de la emisora comunitaria. Ajá. Y venimos a hacer el acompañamiento. Ay, gracias, muy amable. Mucho gusto. Henry Calderón. ¿Tu nombre es qué? Camilo. Adrián. Adrián y Cristóbal. Cristóbal, qué bueno que nos acompañen de aquí para allá. Resulta que todo recorrido está hecho de pasos. Algunos pasos tan fuertes y necesarios como otros sin sentido y porque sí. Lo cierto es que los pasos son de ida y de regreso. La ida es una voz que susurra una dirección en el viento. El regreso es cicatrizar el pasado con huellas y sueños. ¿Es NASA? ¿Sí? Mientras que se avanza en el camino, pero se retrocede en el tiempo, siempre habrá un sol implacable que señala un punto infinito en el horizonte, un punto donde la fatiga se diluye entre las crestas de las montañas. Y el caminante, ese ser que se mueve con el viento de los ideales, termina siendo un maestro que no solo es la voz, también el ejemplo que me trajo hasta aquí, ese mismo que me enseñó que no hay nada más profundo y diáfano como las causas, el mismo que me enseñó a caminar. Y así como diría Rubén Blades, todos vuelven por la ruta del recuerdo. Bienvenido, profesor Henry Calderón. La gente de Páez hoy lo saluda, le hace este sencillo reconocimiento a esta
misión que usted hace 32 años encomendado? Muy contento porque cerré un círculo. Era algo que de pronto, en medio de la frustración de que no había conseguido el museo, pues tenía como ese vacío, como esa deuda conmigo mismo. Y yo creo que ya me siento tranquilo porque saldé esa deuda conmigo y con la gente que creía en mí, con estos exalumnos que me saludaron y que se dan cuenta que no me he olvidado de ellos y de esa causa que se tuvo hace 32 años. Ellos están satisfechos porque en medio de la inclemencia de la naturaleza, este pueblo pervive. Doy a toda la población de Belalcázar y a los primeros habitantes de esta hermosa tierra indómita, tan indómita como las personas que en este momento la habitan y que han soportado valientemente el coletazo de la naturaleza 2 veces y que están aquí de pie. Estoy orgulloso de estar al frente de ustedes porque no olvidan esta tierra a pesar de la furia de la naturaleza. Y me siento muy orgulloso de estar en este momento compartiendo este momento histórico. Creo que como casa cultural, que sea como Nasnasa Finzeñi, no de pronto aquí en Páez, aquí en la cabecera municipal no está, porque la casa es diferente, ¿sí? Aquí decimos casa cultural, pero ya las cosas son más sofisticadas que otras cosas. Entonces, de todas maneras son esfuerzos grandes y cuando se habla de casa cultural, pues creo que hay que estar empapado en lo que como comunidad indígena hemos venido haciendo, y lo bonito de todo esto está en el corazón de cada uno, en el valorarse y crecer mutuamente en todo. Creo que eso es la Casa Cultural. La Casa de la Cultura ha sido un proyecto de largo aliento. Solo hasta noviembre del 2015 se logró inaugurar ya con todo, como ustedes ven, la Casa de la Cultura, de esa manera. Es muy reciente. Como iniciativa lleva muchos años, ¿sí? Pero como realización solamente se logró el año pasado. La Casa de la Cultura es simplemente un referente de la mucha diversidad que tenemos en el municipio. Es un punto nada más. Desde ahí articulamos otras actividades que no necesariamente pasan o no necesariamente se hacen ahí en esa casa. Yo diría que en un 90% actividades culturales que se hacen en nuestro municipio están por fuera de ese referente físico que hay ahí, ¿sí? Porque ahí sobre todo lo que tiene lugar es el tema de la biblioteca, es la sala de consulta de internet de los niños que van, hacen sus trabajos, ¿sí?, de lectura. Es muy necesaria y la pelearon por mucho tiempo, casi que hubo una contienda entre prefectura y alcaldía para poder conseguir esa Casa de la Cultura por la propiedad del terreno, pero es muy necesaria. Otra cosa es que de pronto entre todos no la sepamos utilizar y en la forma de planeación, de organización, de realización de las actividades no se incluye a todos los grupos.
campesino, el estudiante, el indígena, y en la medida en que seamos todos uno solo y luchemos por esta Colombia nueva, en esta forma, como lo estoy haciendo y como quiero darle a entender a la juventud colombiana para que se aleje de la droga, encontraremos una Colombia llena de paz. De lo contrario, estaremos nadando en un mar de utopías.